El editorial en Origen con Sanford. Queremos iniciar este programa con una pequeña advertencia al director de IDAC, que es el Instituto de Control Aéreo. Este caballero, que aparentemente tiene más poder que el Tribunal Administrativo Constitucional, Marcelino Alejandro Herrera Rodríguez, ha decidido no hacerle caso a una sentencia de este tribunal en favor del sindicato de IDAC. ¿Por qué él no le quiere hacer caso? Porque sencillamente hay una trama de privatizar el IDAC, y para eso tenemos que volver a los tiempos de nuestro expresidente y fenecido Joaquín Balaguer, que destruía los sindicatos para poder lograr las cosas que él quería a favor de su gente. Este señor Alejandro Herrera está apoyado por los que quieren privatizar el IDAC. Y yo me pregunto, ¿volveremos a la dictadura otra vez, donde hombres están por encima de la justicia? ¿Volveremos al apoyo gubernamental para poder lograr lo que nos da la gana a favor de ciertos sectores? Este señor, Alejandro Herrera, que le ha dicho que no le importa la sentencia del Tribunal Administrativo en favor del sindicato y de los empleados que tienen 6 meses sin recibir su sueldo y que han sido puestos al lado sin ningún tipo de justificación, solamente que el sindicato no estaba de acuerdo con la privatización del IDAC. Este hombre es apoyado por 2 políticos importantes, que son Pina Toribio, por Reinaldo Párez Pérez, y por un gran empresario dominicano, que es Frank Rainieri, que es el presidente de la CAE. Es penoso que nosotros retrocedamos políticamente y retrocedamos la democracia, y lo que se ha ganado con mucho sudor y mucha sangre, hombres despiadados que solamente buscan sus intereses, lo vuelvan a la realidad. Y que tengamos que decir en este día que Trujillo es necesario y que Balaguer fue un gran presidente. Es penoso que tengamos que volver ahí por las envidias, por los deseos codiciosos de hombres que no le importa a este país, sino que solamente le importa tener dinero, hacer riquezas, a costilla de empleados que solamente tienen ese sostén. Penoso en este partido que se llama de la Liberación Dominicana veamos una dictadura en las manos de Alejandro Herrera y apoyados por los funcionarios de este gobierno, por el empresariado de este gobierno. Ese es el editorial de este día en Origen con Sanford. Muy buen día a todos nuestros fieles oyentes que están cada sábado ahí en sintonía con su programa Origen con Sanford, y nosotros durante la semana nos mantenemos así con ese deseo de también, igual que ustedes, que llegue el sábado para poder compartir con ustedes todas las bendiciones que el Señor nos da. Nosotros nos sentimos contentos y felices porque Dios es bueno, porque Dios es fiel y porque para siempre es su misericordia. Les recordamos a nuestros queridos oyentes que si ustedes desean escuchar este o algún otro de los programas, pueden entrar en YouTube y escribir Origen con Sanford, y ahí le va a aparecer la lista de programas que hemos expuesto. Nuestro deseo es edificarles, es llegar hasta ustedes y bendecirles, así como Dios nos ha bendecido. Tenemos un programa muy diferente hoy, muy variado. Extremadamente diferente. ¿Verdad que sí? Porque como estamos en fiesta de Navidad, ¿qué es lo mejor? ¿Qué es lo que hay en Navidad? Mucha música, muchos aguinaldos, alegría. Y el ver de la música, el jazz. El jazz. Dicen que es la música clásica, pero es donde los artistas exponen con libertad toda la maestría en la ejecución de su instrumento. Y hoy quisimos hacer un programa con un joven que ha querido llevar a Cristo a través del jazz. Así que vamos a decirle a nuestros oyentes, si usted conoce a alguien que es amante de la música, llámelo y dígale, sintoniza Origen con Sanford hoy, que lo están dedicando para ti. Para ti, para todos los amantes de la música y para las personas que no conocen de música también, ¿verdad? Que aprendan un poquito hoy de jazz. Vamos a aprender de jazz con nuestro querido invitado de esta mañana, nuestro amado Roberto Reynoso, pero antes vamos a escuchar una pieza que en el 2011 inició Jazz Chris y que era un clásico de los coritos cristianos evangélicos
era aquel coro que decía La Peña de Oré, Wow. pero que ellos lo convirtieron en una pieza de jazz. Y vamos a escuchar de qué manera dominicanos del patio, plataneros, son capaces de hacer de nuestra música y de nuestros coros una buena música, un buen jazz, escuchado los mejores para los mejores. La Peña de Oré con Jazz Chris. agua de vida saludable para ti. Esta es la peña de Oré que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es el lirio y el valle de las flores, Él es la rosa blanca y pura de Sarón. Cristo es amigo y amor de los amores, Él es la fuente eterna de la salvación.
Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable. Vamos a invitar a todos nuestros oyentes a la actividad, la gran concentración evangelística que se va a realizar el 26 de diciembre en el Play Pepe Lucas. Eso queda en la Yolanda Guzmán, esquina 27 en esquina 27 este. Esta actividad se llama La Gloria Postrera será mayor que la primera y es organizada por un grupo de pastores, especialmente la Asociación de Pastores, la Alianza Pastoral de el Ensanche Luperón, y todos los ministros que están ahí, dirigidos y liderados por nuestro querido hermano Freddy Aquino. Así que invitamos a nuestros oyentes a esta gloriosa concentración evangelística, Diciembre para Cristo 2014, La Gloria Postrera será mayor que la primera, en el Play Pepe Lucas. Y nuestro tema hoy es jazz cristiano. Y nuestro invitado es el hermano Roberto Reynoso, pastor de jóvenes de Iglesia Dios es Amor. Es músico y productor. Roberto, buen día, ¿cómo te sientes? Muy buen día, Carolina, muy bien. ¿Y ustedes? ¿Cómo están? Bien. Bien. Roberto, el tiempo en la radio es rápido y vamos a entrar en materia. Vamos. ¿Cómo inicia Roberto en la música? ¿Qué te lleva a ti a comenzar a incursionar en la música? La iglesia, la iglesia cristiana. Cuando mis padres vinieron al Señor, específicamente mi papá duró poco más para venir al Señor, pero mi mamá, yo nací siendo ella ya una cristiana firme, y desde que tenía uso de razón recuerdo que, como yo veo ahora a muchos niños hacerlo igual, cada vez que terminaba el culto yo quería subir a tocar la batería. ¿Por qué la batería es el instrumento que le llama la atención a todos los niños? Porque en la música hay tres elementos: Okay. el ritmo, melodía y armonía. Okay. En ese mismo orden se va desarrollando el ser humano. Entonces, lo primero que hace un ser humano es ver rítmicamente los instrumentos, porque es la base de todo, y está bien. Por ejemplo, si un bebé tú le pones un tecladito, es lo que lo va a golpear. Si tú le pones una guitarra, él va a buscar la percusión de la guitarra, y ya un instrumento de percusión ni hablar. Entonces, por eso es que siempre el enfoque, e incluso la gente, aún adulta, lo primero que le llama la atención es la percusión, lo rítmico. Y después, que si desarrolla pues cierto gusto por la música y una educación musical, es que va apreciando la melodía y luego la armonía. Entonces, por eso es que siempre uno tira para ahí. Pero para hacerte corta la historia, a partir de ahí comenzó cuando mis padres comenzaron el ministerio, y nosotros estuvimos siempre con ellos, y como era natural, el interés por la música comenzó a crecer, y entonces pues ahí nosotros, yo pasé por tambora, por conga, por güira, la clave, los mismos instrumentos de percusión. Comencé por ahí, por el piano, la guitarra. Mi papá nos enseñó los primeros acordes que nosotros nos aprendimos en la guitarra. Ay, yo no sabía que Georgie Sí. le pegaba a los instrumentos. Pero claro, Pero yo sé que él le da a su maraca y a su asunto, pero yo no sabía esa parte de Georgie Reynoso. los primeros tres acordes que nosotros nos aprendimos, él nos enseñó en una canción a todos. Todos tocamos algo de guitarra, por eso, y por ahí comenzamos. ¿Y cómo llegas? O sea, porque no coges ni la batería como la cogió tu hermano, ni el piano como lo cogió Georgito, coges el bajo. ¿Qué te llamó la atención
de un instrumento que cuando uno desde afuera lo ve, porque ustedes lo ven de otra manera, pero cuando uno lo ve de afuera, uno lo que oye el tum, 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 como aquella instrumento que se usaba antes, la marimba, aquella marimba que se usaba. ¿Qué te lleva a amar ese instrumento? Y que por el nombre no es un instrumento como muy agradable, ¿eh? No, como que no le llama la atención a nadie. Y sé que tú, después de Dios, de tu amada esposa, tú duermes al lado sí, casi, del bajo. Casi. Sí, casi. Yo te puedo decir que nada me llamó la atención ese instrumento cuando yo lo tomé. El amor que le tomé a la música a través de ese instrumento, se lo tomé después que lo recogí por necesidad, como muchos bajistas han comenzado. Y fue que mi hermano menor siempre estuvo inclinado a la percusión, siempre andaba tocando y se quedó ahí en la percusión, o sea que ese estaba definido desde temprano. Mi otro hermano mayor, Yoyito, pues sí, también en la guitarra, comenzó tocando guitarra, luego pasó al piano, o sea que en esos dos instrumentos ya él se definía como músico. Entonces yo tomé, como te dije, comencé con la percusión, tomé clases de piano, pero como que ninguno hice el clic. Y fue un día que mi papá me dijo, ¿por qué tú no coges el bajo? Ya que Josué tiene la batería y ahorita tiene el piano. Ahí tenemos el grupo para la iglesia. Exactamente, sí. Estaba pensando en el grupo de alabanza. Y bien pensado, porque de hecho yo tomé el bajo y a partir de ahí jamás lo dejé. O sea que cuando yo lo tomé no pensaba que me iba a gustar tanto y que me iba a apasionar tanto como él lo hace, sino que fue, inmediatamente lo tomé, entonces me di cuenta. Robert, sí, okay. sí, el jazz inicia a mediados del siglo XIX. Entonces adelante. Sigue. Bendito sea Dios. El jazz inicia a mediados del siglo XIX en el grupo afroamericano en Estados Unidos, y de ahí va creciendo. Pero ¿cómo llega hasta nosotros? ¿Cómo surge en República Dominicana? ¿Cómo nos hacemos nosotros amantes y seguidores del jazz? Bueno, realmente para mí el jazz es la música, la única que te permite, fuera de cualquier otro estilo, realmente expresarte. Todos los estilos son buenos, todos los estilos son importantes, pero para nosotros en este país siempre ha habido jazz desde hace mucho tiempo, muchos músicos excelentes de jazz e intérpretes en su instrumento de este estilo. Como te digo, de hecho eso yo te voy a definir todavía más en el transcurso de la entrevista, pero te puedo adelantar que el jazz nace originalmente en las Islas Caribeñas. No en New Orleans. Yo te voy a decir ahorita, no te apures. Pero tú te especializas en el bajo, Roberto, sí. Pero te preparas. O sea, sí. ¿Dónde se prepara Roberto para ser hoy un bajista, no solamente visto dentro del pueblo de Dios como un gran bajista, sino visto dentro del mundo secular como un joven de una trayectoria dentro de su instrumento en donde todo el mundo te toma como referencia? O sea, ¿cuál fue tu preparación académica para llegar al nivel de excelencia que tú le estás dando a Dios? Fíjate que para gloria de Dios, en el instrumento en sí es donde menos clases formales yo he tomado. Ya. Ahora bien, porque yo crecí con mis hermanos tocando y la mayor parte, aunque sí tuve muy buenos profesores dentro de ese trayecto, que si no hubiera sido por ellos hubiera aportado mañas y hubiera aportado aún hoy día otros vicios en cuanto a la técnica que no me facilitarían otras cosas hoy, pero sí tomé mucha instrucción formal académica en cuanto ya a la teoría de la música, la armonía y los arreglos. Comenzamos en distintas escuelas, tanto mis hermanos como yo, donde duramos tiempos en varias escuelas de música dentro del país. Luego
el Señor le da la visión a mis padres de fundar la Escuela Judá, donde se arma un tinglaje de excelentes profesores, donde la escuela sigue aún hoy. De hecho, muy reconocida de mucho tiempo realmente. Gracias al Señor. Y bueno, de hecho hoy, valga la cuña, tenemos una actividad en nuestro templo donde se va a hacer, se llama Jugador al Rey, lo hacemos anual, donde van a cantar más de 10 grupos formados dentro de los estudiantes de la escuela con composiciones originales y arreglos e interpretaciones de ellos. Así que todo el pueblo que quiera ir a disfrutar de los estudiantes con composiciones inéditas, así que están invitados hoy a la Iglesia Dios es Amor en Alameda, al lado de Alameda. Exactamente, así que ya ustedes saben. Entonces seguíamos contigo, Roberto, y tu preparación. Sí. Después de que yo agoté el ciclo en Judá, pues decidí que necesitaba seguir. Todo esto, además de buscar la excelencia de Dios siempre, el Señor nos ha permitido y nos ha dado la gracia de poder avanzar a medida que uno va en lo formal a nivel informal, entre comillas, porque yo también estudié educación y fue un sistema andragógico. O sea, el sistema andragógico uno es que hace la mayor parte del trabajo. Entonces, pues después de eso decidí que quería profundizar aún más. Entonces hice ahí 2 años un máster con Berkeley a través de forma virtual, en línea. ¿No tuviste nunca que no ir? No tuve allá. que ir. Yo hice todos los 2 años y ellos me enviaron el título ya al final, obviamente, después de aprobado. Son cursos con valor académico, con crédito, con todo el sistema educativo ya puesto virtual. Entonces, eso pues se sumó y gracias a Dios eso ayudó muchísimo en la parte de la producción y obviamente de los arreglos que hoy gracias a Dios podemos hacer también, e influyó directamente en lo que es Jazz Christ. Tú decías ahorita, Roberto, que sí, te preparaste, pero dejaste entrever que hay un ingrediente de gracias de Dios que para ti es importante. ¿Cómo ha sido esa gracia de Dios en aquel hombre que cree la preparación? Porque tú acabas de decir que tu preparación te ha llevado a otro nivel de excelencia, pero ¿cómo la gracia de Dios tú la has visto en la ejecución de tu instrumento? Bueno, definitivamente sin la gracia de Dios todo eso es nada, porque la gracia de Dios es la que marca el corazón, no solamente del que interpreta en cuanto a música, sino del que recibe. Y yo le digo a los estudiantes nuestros de la escuela y cualquier, gracias a Dios han sido muchos que a través de todo el staff de profesores han pasado por la escuela, y ese ha sido el medio que nosotros hemos elegido para aportar al pueblo de Dios a través de la música, además de estos proyectos de jazz. Si la persona que recibe, que escucha, la persona no va a recordar necesariamente la melodía que tú tocaste, la persona no va a recordar los acordes que tú diste, ni siquiera se va a acordar tal vez del título del tema. La persona va a calificar la experiencia de escuchar algo que tú estás interpretando en base a lo que ella sintió. Entonces, cuando la persona siente, como decimos nosotros, un corrientazo, eso no eres tú. Lo que uno se prepara es para que, porque yo digo mucho en la iglesia que el mayor obstáculo de una persona es esa misma persona, porque cuando uno aprende entonces a liberar los obstáculos, los impedimentos que no permiten que el pensamiento de Dios fluya a través de uno, que es lo que uno trata de lograr con la preparación. De hecho, los músicos, los jazzistas, no enfilándolo desde el punto de vista de Dios, pero ellos saben, dicen, o sea, uno trata de prepararse para uno poder interpretar lo que su hombre interior escucha. Entonces, cuando tú te preparas, lo haces para que literalmente las ideas de Dios, la gracia, las melodías de Dios celestiales, porque la música es puesta íntegramente por Dios, sea cristiano o no. Entonces uno se prepara para que eso pueda fluir. Por lo tanto, o sea, lo que uno se prepara es para que la gracia de Dios fluya con mayor libertad, no para que uno lo haga mejor
porque uno aprendió más, sino al contrario, uno se prepara para desaprender entonces al momento de hacerlo y entonces poder ser un canal efectivo. Y ahí es que la gente se da cuenta que la gracia de Dios es el principio, es el final. Yo siempre digo que para nosotros, lo único de nosotros en todo el proceso de lograr algo, de mejorar en algo, de ser mejor, de ser bueno o de ser buen profesional, lo único del ser humano es la decisión. Amén. Porque el talento lo pone Dios y la capacidad de desarrollarlo también lo pone Dios. Okay. Amén. Roberto, vamos a invitarte a escuchar a un anciano que cada sábado nos trae un sabio consejo. Para mí me hablaron de eso. ¿Verdad que sí? Vamos a escuchar el viejo Pérez. Desde Sabana viene el viejo para darte buenos consejos. Ay, no lo dejes escapar, porque él te quiere aconsejar. Desde Sabana viene el viejo para darte buenos consejos. Ay, no lo dejes escapar, porque él te viene a aconsejar. El viejo, él te da consejos, te trae el refranero para llevarte al cielo. El viejo, el viejo, el viejo. Viejo, feliz Navidad. Que Dios me le siga dando salud para yo poderlo disfrutar y aprovechar toda su sabiduría. Hijo, tú eres muy sabio. Y el que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. ¿Y qué te trae por aquí, hijo? Bueno, viejo, es que unos cuantos hermanitos de la iglesia quieren aprovechar esta Navidad, darse una escapadita para el mundo y me están invitando. Y viejo, no sé, a mí me dijeron que después le pedimos perdón a Dios, no perdona. Bueno, muchacho, déjame contarte esta historia. Una vez siendo joven, un grupo de jóvenes de nuestra iglesia aprovechó el tiempo de Navidad para escaparse para una boité, porque antes no se llamaban discotecas, sino boité. Viejo, con todo el respeto que me merece, pero se dice buah. No dígame, viejo, ¿qué pasó? Bueno, cuando estaban ahí, esos eran lugares muy oscuros. Y uno de ellos tenía una camisa hawaiana. Estaban de moda por Miami Vice. Y fue confundido, ya tú sabes. Le dieron una puñalada, que fue bien triste, porque cuando vino a darse cuenta, ya estaba herido. El joven no se atrevió a decir que fue la boa, como tú dices, porque lo ponían en disciplina en la iglesia. Como diría el pastor Sanford, Dios perdona el pecado, pero no borra las consecuencias. Debes de tener cuidado, porque ustedes pueden burlarse del pastor, pero no de Dios. De verdad, viejo, podemos engañar a los hermanitos de la iglesia, ya hasta el pastor, pero a Dios no. Voy a meterme con papá en la Navidad y como Daniel no me voy a contaminar. Nadie sabe si Dios me premia. Así es, hijo. Y recuerda, el que se lleva de consejo muere de viejo, y el que consejo ignora se va para la chirola. Porque él te viene a aconsejar. El viejo, él te da consejos, te trae el refranero para llevarte al cielo. El viejo, el viejo. Origen con Sanford.
Ahí estuvimos escuchando otra de las preciosas interpretaciones de Jazz Christ. Estamos con Roberto Reynoso. Roberto, hemos estado hablando de ti. Me comentaba el pastor Sanford que tú creaste un bajo, que tú hiciste tú mismo un bajo, algo así. Eso fue un chisme que me dijeron, ¿es verdad o es mentira? Que yo creé un bajo. Que tú, el bajo que tú hiciste fue, tú diste las modificaciones okay, sí. y las cosas para que se haga tu estilo, eso es real. Sí. Él se admira, él se sorprendió como que hay no, humilde de sí. que yo, no. pero fuiste tú que No, pusiste de que cuerda y asunto, ¿cómo fue? A mí me pasó mejor porque yo puse a otra gente a hacerlo, pues. Pero la idea, ¿por qué tú quieres hacer un bajo al estilo de Roberto? ¿Cuál fue la idea que te dio el Señor? Bueno, realmente yo siempre, como mi papá, he sido muy exigente con las cosas y como siempre queriendo algo más. Eso desde niño, mis padres te pueden decir muy bien que a mí no se me podía ofrecer nada si no se iba a hacer. Cumplir. Y si me decían que, por ejemplo, me iban a hacer una sorpresa, eso era peor, porque entonces la mente mía, yo me iba allá. Y cuando entonces la sorpresa era un agradito, yo no lo veía el agrado, yo lo que veía era la proyección que yo había hecho. Entonces, se dio. Exacto. Entonces, con el instrumento me pasó que vi el trabajo de un luthier, que así que se llaman los que fabrican y construyen y modifican instrumentos de música, que me gustó mucho su trabajo. Y yo siempre había tenido el deseo de pues mandar a hacer un bajo que pudiera cumplir con las especificaciones de lo que yo quería. ¿Y qué era lo que tú querías, Roberto? Primero, versatilidad. Okay. Mucha versatilidad. Entonces, porque como músico de iglesia, como ministro de iglesia, yo no sé en otra iglesia, pero a nosotros se toca de todo tipo de estilo. Entonces, yo me formé con esa formación, valga la redundancia. Cultura musical. Correctamente. Entonces, pues sí necesitaba que un instrumento, sin tener que estar cambiando tanto de instrumento en un determinado espacio de tiempo, pudiera cumplir con esa característica y hacerlo bien. Por ahí viene la inquietud. Entonces, cuando se junta con una persona que yo entiendo que puede encargarse del trabajo, ahí comienzo el proyecto. Lo esperé como si fuera un hijo, 9 meses, después de ordenado el instrumento, y lo hicieron en Estados Unidos. Sí, como tú dices, ahí pues eso se ha vuelto bastante famoso, el asunto de personalizar los instrumentos, como hay muchos renglones donde tú puedes personalizar las cosas, y hay muchos músicos que lo hacen, de hecho, y gracias a Dios pues Dios me permitió hacerlo también. Entonces pues ahí yo le expliqué lo que yo quería, cómo lo quería lograr y todo eso, qué micrófono le van a poner, qué madera, el tope, mira la foto aquí, mira el color aquí, míralo allá. Entonces pues ahí logramos ponernos de acuerdo. Cuando tú hablas de versatilidad, porque nuestros oyentes no son musicólogos, y yo mucho menos, yo soy ingeniero agrónomo igual que tu pai, y lo más que yo he podido tocar es Rosamelia, o sea, no he tocado un instrumento nunca. ¿Qué es versatilidad para que nuestros oyentes entiendan el concepto que tú estás utilizando? Por ejemplo, la gente, como tú decías al principio, visualiza o escucha el bajo como el boom, 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 ¿verdad? El guitarrón, como decía una gente. Pero hay estilos que llevan dentro de lo que es la característica de las frecuencias graves, un cierto tipo de ataque en la onda de la frecuencia. Me estoy poniendo un poco técnico. Básicamente, la sonoridad no es la misma para el merengue que para la salsa. No debe ser la misma. No es la misma para el rock, necesariamente de ciertos estilos de rock, que para ciertas baladas. O si te vas al funk, o si te vas a otros estilos. Cada estilo representa culturalmente un timbre, un sonido. Entonces yo quería poder cubrir todos los estilos que hacemos en la iglesia y lo que se presentaran, sin tener, como te decía, cambiar de instrumentos. Igual yo tengo un par de instrumentos más, porque como quiera es necesario la diversidad, pero ese cubre eso que te estoy diciendo. O sea, ese timbre o esa característica que se lleva a cada estilo, él la cubre muy bien, mejor que otros instrumentos. ¿Cómo de una iglesia donde que canta merengue, bachata, balada pop, tú llegas al jazz? O sea, ¿cómo inicia el amor al jazz por parte de Roberto Reynoso? Básicamente, mi padre
siempre fue un fanático de la salsa y lo sigue siendo. Sí, desde que él escucha, me doy cuenta cada vez que ustedes tocan una salsa, desde que él escucha algo salseado, ya, él le pone tomate. ya. Entonces, el Latin jazz toma mucho de la salsa, toma mucho de los ritmos afrocaribeños, algunos le llaman afrocubanos, pero también en Puerto Rico y República Dominicana se desarrollaron esos estilos. De hecho, fue en conjunto que la salsa se desarrolló en Nueva York. Entonces, de ahí como que hay un enlace, ¿verdad? De la salsa al Latin jazz comienza un enlace, y también algunos músicos de la iglesia en ese tiempo tenían esa afinidad. Y por ahí yo comienzo a compartir con ellos y comenzamos a yo recibir información a partir de ellos y a interesarme aún más por incursionar en el estilo. Entonces por ahí comienza el asunto. Tú decías ahorita que el jazz no comienza en New Orleans sino en el Caribe. Explícale a los oyentes que están ahí y son oyentes muy cultos y que les gusta la música, porque todo el mundo, cuando tú entras a Wikipedia, por ejemplo, Sí. yo que me metí en Wikipedia esta mañana para ver de jazz, todo el mundo dice que New Orleans, o sea, pero Roberto acaba de decir que no, que es las islas del Caribe. Explícanos eso a todos. Es bueno decir que, pues sí, yo confirmo que en New Orleans comienza la revolución, podríamos decirlo así, o El movimiento norteamericano, el movimiento, vamos a decir. sí. Pero la materia prima de la manifestación que se llamó jazz, que se comenzó llamando jazz con doble S, Ya. y después se cambió a doble Z. El jueguito de jazz que que se jugaba con la pelotica y los Sí, cositas. casi ese mismo. Eso. La materia prima de ese movimiento, como tú dices, fueron los negros esclavos libertos que comenzaron a juntarse en plazas y a hacer servicios religiosos con esa música, y también como música de esparcimiento. Le estaba leyendo, Roberto, que había una mezcla del movimiento musical europeo, especialmente Francia, con el movimiento religioso más, pero que no comenzó el jazz, que se habla de la música de la improvisación hoy en día, no comenzó siendo una música de improvisación, sino una música orquestada. ¿Es así? Bueno, eso es, por un lado puede ser, pero por otro lado conserva el principio de que hoy consideramos jazz, de la improvisación. Pero antes de decirte eso, para terminar lo de los Caribes, para no dejarlo así, porque la gente dice, claro. me dio una vuelta y no aclaró. No aclaró. Esos negros libertos que llegaron, esos músicos, músicos africanos que llegaron a New Orleans, llegaron de las Antillas. Okay. Entonces a partir de ahí que ellos se congregan en New Orleans, porque eso era uno de los sitios de los estados donde ya se había abolido la esclavitud. Entonces al pasar eso, pues fue uno de los sitios, un panal donde se juntaron muchas abejas que ya habían sido liberadas de su labor impuesta. Entonces se nutre mucho de los esclavos que salieron libertos, obviamente, del Caribe, dígase, de las Antillas Mayores. Roberto, pero el jazz viene teniendo su origen en el blues. El blues es una manifestación que se adaptó al jazz. Sí. Uno de los primeros estilos del jazz es, por ejemplo, el ragtime, que era, como dice el pastor Sanford, un estilo orquestado, básicamente con instrumentos de viento, con instrumentos de percusión, instrumentos armónicos como el piano, el bajo, y entonces tenía la particularidad de que llegaba un momento donde todos improvisaban al mismo tiempo. Entonces por eso le digo que sí tenía un elemento de orquestación, pero por otro lado también mantenía el espíritu de la improvisación, porque justamente viene como una expresión de como oye, yo he pasado tanto, como que viene esa expresión para yo liberar todas esas emociones y sobre todo sentirme regocijado de tanto dolor pues que había pasado. Entonces comienza con esa expresión asociada al culto y a la liturgia de ese momento, que no era una liturgia como la conocemos hoy, tan ceremonial, pero sí era parte de un tipo de liturgia que se daba en los parques, se daba en las plazas y se daba también obviamente llegó a sitios
como clubes y cabaretes, obviamente, pero su origen no fue ahí. Se usó después, obviamente, para eso, pero no fue ahí, sino en las plazas donde se congregaban esos afro ya americanos. Decía un crítico de los más famosos de jazz y de uno de los impulsores del jazz, Joachim Behrendt, él decía que las razones por las que Nueva Orleans se convirtió en la principal cuna del jazz fue, primero, la cultura hispano-francesa, o sea que tiene mucho que ver con lo que tú acabas de decir, las islas, asentadas en la ciudad desde mucho tiempo atrás, las tensiones y diferencias originadas por la presencia en Nueva Orleans de comunidades negras bien diferenciadas y enfrentadas, la rica vida musical de la ciudad, lo que tú estabas planteando, con un gran número de actividades musicales y tradiciones europeas vedadas a los negros que oponían las suyas propias, y la concentración de todos estos hechos en un único barrio que es Story Bay. Entonces, con un gran número de establecimientos de ocios, establecimientos de esparcimiento en diferenciación de rango. Ahora, ¿cuándo se desarrolla el jazz que hoy estamos viendo, y cuáles son los exponentes principales de esa corriente de jazz que es la que estamos viendo hoy día, que no era la misma, porque aquella, como tú dijiste, estaba muy mezclada a la música religiosa, a las influencias europeas, a baile, había hasta bailes especiales que venían de Europa. ¿Cuándo se desarrolla ya y con cuáles exponentes el jazz que hoy estamos viviendo, el jazz que estamos, el jazz moderno de hoy? Mira, esa pregunta es muy amplia. Habría que hacer un simposio todavía más extenso para cubrir esa pregunta, pero voy a tratar de resumirla. Básicamente el jazz ha pasado por muchas etapas. Desde esa etapa, como tú bien decías, ellos no podían entrar a muchos establecimientos. Sabemos que la segregación de los afroamericanos fue en los 60 que se vino a abolir. Pero realmente hasta ese momento ellos siempre, tú sabes que la tendencia afroamericana siempre ha sido muy fuerte en la música, muy fuerte, y en la música que, como decíamos al principio, llega. Es rítmica. Sí, y muy expresiva. Entonces ellos comienzan a desarrollar esa alternativa, y déjame decirte que llega un momento en que las orquestas se vuelven tan famosas que comienzan a ser invitadas a bailes de blancos. Entonces en los 20, los 30 se comienzan a formar orquestas como la de Count Basie y Duke Ellington, y que perduraron décadas después. Que yo te puedo decir que el jazz como música de orquesta era música bailable y era la música de entretenimiento, no de sentarse. Era el merengue de hoy en día. Era el merengue de hoy en día. De hecho, en los 50, 60 el jazz competía con el rock and roll en popularidad. Perdió la carrera con el rock and roll en términos de popularidad y se volvió, como dicen ellos, underground, pero era música del pueblo, era música popular, básicamente. Después se comenzó vamos a decirlo, a intelectualizarlo más, porque definitivamente los músicos de jazz comenzaron a indagar todavía, a profundizar más en la armonía, que es lo que se vuelve entonces la armonía popular que hoy se enseña en las escuelas. Entonces, a partir de ahí, en los 50, los 60, comienzan músicos a salir como solistas, especialmente los músicos de viento, pianistas y guitarristas. Comienzan a darse a conocer y entonces a desarrollar una onda del jazz, que del swing pasa al bebop, o sea, un ritmo mucho más rápido. Ahí se demuestra todavía más la pericia técnica, la velocidad. Porque y todo. Al haber más velocidad se requiere más. Correctamente. Entonces ellos, me imagino, pensaban, bueno, si tenemos la capacidad, pues tenemos que decirlo, tenemos que representarlo. Y de ahí comienza la música, el jazz, ya no solamente como swing o bebop, sino comienza entonces a fusionarse con los estilos existentes, tanto dentro del continente americano como Europa, donde el jazz ya se ha vuelto una música de las más importantes. O sea, es bueno saber que en Europa, Europa influyó mucho en la formación, como en todos los estilos que se tocan hoy en día en todo el continente, sea jazz o cualquier estilo autóctono. Tiene influencia africana, europeas y la aborigen, ¿verdad? Entonces,
vuelve y cruza el Atlántico hacia Europa y se va por el mundo entero, y comienza a fusionarse con todos los estilos. Hoy en día tenemos, o sea, ya jazz no es solamente swing o bebop, que eran los estilos base del jazz, o el ragtime, que eran los estilos más primitivos, sino que jazz es una forma de hacer la música. O sea, es la forma cuando tú te aproximas con cierta libertad y creas un espacio armónico mucho más rico, mucho más intenso, y además de eso hay improvisación. Es como el 440 en la voz. Bueno, ¿qué te digo? Bueno, con eso vamos a escuchar las ocurrencias que nos trae hoy el ratón Y de bueno, biblioteca. El ratón de biblioteca te da la información que tú no encuentras. El ratón de biblioteca te conecta con la ciencia. El ratón de biblioteca, el ratón de biblioteca. Llega a la cabina de Renuevo 89.7 en tiempo de Navidad el mega galáctico Serafín Querubín Patriarca Reformado Apóstol, ratón de biblioteca, que viene cantando Mi Burrito Sabanero. Joel, por más que trates de molestarme, no lo lograrás. Hoy estoy de Navidad. Saludos, Carolina Sanford y el invitado. Buenos días, ratón. Quiero presentarte a nuestro invitado de hoy, Roberto Reynoso, músico y pastor de la iglesia Dios es Amor. Bienvenido a la sección. Viene cantando Mi Burrito Sabanero. Joel, por más que trates de molestarme, no lo lograrás. Hoy estoy de Navidad. Saludos, Carolina Sanford y el invitado. Buenos días, ratón. Quiero presentarte a nuestro invitado de hoy, Roberto Reynoso, músico y pastor de la iglesia Dios es Amor. Bienvenido a la sección más oída de este programa. Gracias a este humilde servidor, este programa se escucha. Es un privilegio para usted conocerme. Pero usted es muy humilde. Usted es un joven muy observador. Esa es la característica que más me adorna, la humildad. La respiro por todas partes de mi cuerpo. Y escuche decir que usted tiene una producción de jazz y que se preparó en Berkeley, donde estudió el monstruo de Juan Luis Guerra, que este es mi amigo. Bueno, sí, acabamos de sacar nuestra producción que se llama Jazz Christ, Tu Amor, y nos preparamos para darle lo mejor a nuestro Señor Jesucristo. Pero mi hijo, eso no vende. Tú vas a pasar hambre con eso. Tú debes grabar algo así como... o como este otro. Tú grabas algo así, le vas a sacar algo, pero... Es que nuestro propósito no es sacar dinero, sino glorificar a Dios primero. Y si Dios le place bendecirnos, bien lo recibimos con gozo. Pero, ratón, ¿y esa falta de respeto a nuestro invitado? Sanford, estaba entrando en confianza con el invitado, tranquilo. Confianza, de lo que es un irrespetuoso. Tanto que tú sabes que me puede hablar del jazz, porque nuestro querido invitado hoy es un especialista en jazz y un músico prestigioso. ¿Tú que te la das tanto de saber muchas cosas, nos puedes decir de esto? Para que sepas que soy el ratón de biblioteca, el más científico de todos, el que dice lo que nadie sabe, el que tiene la última revelación. El jazz no es
lo que hace, sino cómo lo hace. Con lo que se dice que para el músico de jazz importa el proceso antes que el acabado. Pero para que sepas que también se ve jazz, agarra esta investigación. Un grupo de científicos de Johns Hopkins lleva años tratando de averiguar qué se esconde detrás de la creatividad, la improvisación, la espontaneidad que definen este género musical. Parece que la clave está en cómo se procesa la música en sus cerebros. Algo similar a como lo hace el lenguaje. Para estas personas, improvisar en las notas es parecido a la conversación que mantenemos todos con otro interlocutor, que va variando en función de lo que el otro nos dice. Hace algunos años pudieron comprobar que si estos profesionales consiguen interpretar en directo, improvisar durante horas y embaucar con su esencia al público espectador es, entre otras razones, porque mientras tocan desactiva las presiones cerebrales asociadas con la inhibición y la autocura. Ahora, el mismo equipo de expertos ha descubierto que las áreas cerebrales que se activan en los músicos de jazz son las que tradicionalmente se relacionan con el lenguaje y la sintaxis oral, utilizada para interpretar la estructura de las frases. Con este estudio queda claro que no hay diferencias importantes entre la manera que el cerebro procesa el significado del lenguaje y la música, relatan los autores en su artículo. Concretamente, se trata de un proceso sintáctico, no semántico, y esa es la clave para este tipo de comunicación musical. Wow, pero el hombre está en eso. Realmente él tiene problemas de integridad, pero se ha preparado y ha leído mucho. No es cierto, don Roberto. Si se decide a grabar un par de bachata al estilo Romeo Santos, yo puedo ayudarle con unas cuantas iglesias en el exterior. Podemos hacerle una gira juntos y repartirnos sitios. Arrivederci. A foto el Roberto, toma en cuenta mi propuesta. Ratón, ¿estás loco? Perdónalo, Roberto. Este ratón por cuarto hace lo que sea. Y sin escrúpulos.
Bueno, ahí estuvimos escuchando todas las interpretaciones que hemos oído, preciosísimas, Roberto, felicidades, de verdad. Roberto, cuéntanos cómo nace, cómo surge Jazz Christ. Jazz Christ surge a propósito de Judá como una forma de aperturar el nivel técnico que nosotros comenzábamos en el 2009. En septiembre del 2009 comenzábamos el nivel técnico, que luego de 2 años de cursar allá, pues tú puedes optar por 2 años más de especialización, donde hemos tenido ya un buen número de estudiantes, gracias a Dios. Entonces queríamos hacer algo para aperturar ese nivel. Entonces yo sentí, y como te venía diciendo a ti, Carolina, y a Sanford, el sentir de hacer algo de jazz estaba ya sembrado, ¿verdad? Y en ese momento sentí que podía ser la forma de comenzar a darle nacimiento. E incluso ya tenía tiempo con el nombre en la cabeza, porque Jazz Christ básicamente da la esencia inmediatamente del grupo. Sí. Por ese mismo nombre te pueden abrir la puerta en algunos sitios y en otros te la van a cerrar. Claro. Y eso es bueno. Sí. Entonces ya ustedes están identificados. Exactamente, muy bien identificado. Todo el que sabe un poco de la industria de la música sabe que decir Dios está bien y es aceptable, pero decir Cristo es discriminatorio para los esa es la manera moderna de negar de la negación de Pedro. Correctamente, porque Dios es genérico. Exacto, pero Cristo identifica Dios puede el cristianismo. Correctamente, Dios puede ser Dios de cualquier religión, sí, de cualquier creencia. Entonces con el nombre se dice lo que hacemos y lo que somos. Y Jazz Christ está integrado por todos los integrantes, son estudiantes de Judá, ex estudiantes de Judá, personas que han pasado por Escuela Judá. De hecho, bueno, sí, aplican como estudiantes, como ex estudiantes, pero en ese momento nosotros dijimos que íbamos a hacerlo con todos los profesores de la escuela, okay, y con algunos invitados, y así fue. Vamos a abrir nuestra línea telefónica 809-534-1437. Si ustedes desean compartir este tiempo con nosotros y hacer alguna pregunta a Roberto sobre el jazz, pueden hacerlo. Tenemos una primera llamada que se hizo y es del padre de Roberto. Le voy a pedir al pastor George, al apóstol, que baje un poquito el radio. Aló, buenas, pastor. Amén, aquí aprendiendo muchísimo de su amado hijo. Estamos escuchando desde el principio del programa. Claro, no nos deja, siempre lo escuchamos, tan oído, tan interesante, y no nos deja tampoco dejar de emocionar por estar nuestro hijo en esto. Usted ahorita nos llamaba para decirnos que tenía algo que decir sobre la ponencia de Roberto acerca del jazz. Sí, cuando Roberto hablaba sobre el origen que usted le preguntaron, la verdad es que el verdadero origen del jazz empieza en Éxodo 15. Yo voy a ver con cuál viene él. Esa es buena, esa es buena. No. Suéltela. Es buena, es buena, es buena. Voy. Viene. Cuando el pueblo de Dios cruza el Mar Rojo, ya dice que María, la hermana de Aarón y de Moisés, junto con Moisés, hizo un cántico nuevo. Y la palabra cántico nuevo es una expresión que brota de un corazón agradecido a Dios. Tehilak, en hebreo. Y una improvisación. Exacto. Y es una expresión de libertad. Entonces ahí empieza María. Oye, me mataste, me acabaste ahí. Luego, como sigue evolucionando, el amigo David, el rey David, hace un tabernáculo y empieza a matizar el elemento de la libertad de expresión musical en una forma ya más categórica, con mejor melodía, con mejor sonido, con mejores músicos, y por ahí sigue lo que se llama cántico nuevo, que siguió haciéndose en el Nuevo Testamento. Incluso la palabra de Dios habla de que Jesús en la Santa Cena llevó junto con los apóstoles un cántico nuevo. Entonces el verdadero jazz nace en las iglesias evangélicas que ya conocían la palabra de Dios, y como dice Roberto,
y aún yo estuve viendo unas secciones por televisión un historiador sobre el jazz americano, y él justamente le da ese beneficio que de las islas del Caribe empezaron a emigrar los negros libertos hacia acá, y de aquí después, ya siendo músicos, empezaron a viajar a los Estados Unidos, y de ahí nace toda esta expresión del jazz, y él acosta que realmente el repunte se lo dan los músicos caribeños, donde se sembraba caña de azúcar, tabaco, etcétera. Pero esos músicos habían nacido en la iglesia evangélica. Esa, a grosso modo, es la historia. Y todo el que habla del jazz tiene que volver a la iglesia evangélica cristiana, que es donde nace la verdadera expresión de lo que es la música interpretada, como decía Roberto ahorita, con una inspiración del Espíritu Santo. Gracias, Apóstol Georgie, por ese menú espiritual del jazz. Bueno. Y ahora, Carolina tiene algo para nosotros. Sí, vamos a escuchar la parodia que nos trae el Viejo Pérez, y esta parodia viene de Noche sin Paz. ¡Ay, la noche sin paz! Noche sin paz, mucho dolor. Ay, nadie duerme en el barrio, todo hacen bulla que descontrol. Y ven acabando al que cena no hizo. Brilla los fuegos pana, brilla los fuegos pana. Noche sin paz, mucho dolor. Dos carajitos entran a trompón, un dolor de barriga por un chicharrón me está acabando. Ay Dios, qué dolor. Búsqueme un purgante hoy, búsqueme un purgante hoy. Noche sin paz, mucho dolor. Oigo un grito, ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Un tiguerito explotó un cañón. ¿A dónde vamos a llegar? Huyendo salimos pa' donde el doctor. La mano al se le hinchó, papá le puse yo. A ver si se bajaba. Le tuve que poner papa en la mano para la quemazón y la hinchazón. Qué noche sin paz y mucho dolor. Ay, me agarró un cólico. ¡Auxilio! Origen con Esta es nuestra línea de comunicación, 809-534-1437. En estos 10 minutos que nos quedan, usted puede llamar y compartir con nosotros de este tema precioso, jazz.
saxofón, Roberto Reynoso a la cabeza. ¿Cuál es el propósito de Just Christ, Roberto? ¿Qué tú quieres lograr a través de esta música tan noble, tan libre, llevar el Evangelio de Jesucristo? Bueno, tú dijiste uno de los principales inmediatamente. Con la pregunta, ese es uno de los primeros. Transmitir el mensaje de la salvación y de Cristo, desde el nombre. Tan importante como eso es cumplir parte de la profecía de que el tabernáculo de David iba a ser restaurado. Por lo mismo que mi papá explicaba, por la base bíblica del cántico nuevo, que es para nosotros lo que hoy se le pone el nombre de jazz. Nosotros buscamos que la gente experimente la adoración de forma diferente. La música es solo vamos a decirlo de esa forma, el anzuelo. El vehículo. Es el medio exactamente, por el cual nosotros transmitimos el mensaje, que sigue siendo el mismo que todos. Nosotros elegimos el medio del jazz, primero, en el caso mío, porque me gusta. Y si me gusta, yo creo que Dios puso esa pasión por algo. Y fue para explotarla para su gloria y para su honra, porque la capacidad de expresarse de un músico y de hacerlo con libertad no la da nadie más que Dios. ¿Y no podía ser también esto, Roberto, un instrumento para que grandes músicos entiendan? Porque siempre se ha cualquierizado la música cristiana y los artistas cristianos. ¿No podía dar eso un toque de entender que en Dios podemos tener la misma excelencia que tienen los hombres del mundo? Como efecto secundario, pastor, justamente ese ha sido también uno de los resultados. La gente, cuando va a los conciertos, lo hemos hecho fuera del templo de nosotros, de cualquier templo, por una sencilla razón. La primera es que cuando a una persona no cristiana o que no milita en una iglesia, se le invita a una iglesia, aunque sea una actividad especial, hay un porcentaje que te va a decir que sí, pero hay otro que no quiere entrar, que no quiere pisar, porque siente que desde que pise como que lo va a tener que decir que sí. Entonces, de esa forma nosotros logramos traerlo a un ambiente, entre comillas, neutral. Pero lo que nosotros hacemos es que en ese momento ese es un templo para nosotros, una casa de Dios, porque estamos sus hijos ahí adorándolo. Entonces, cuando la gente va, se sorprende justamente lo que tú decías. Dice, pero yo no sabía que en la iglesia se hacía música de esa forma, o que habían ese tipo de arreglos y cosas. Entonces, justamente es uno de los efectos secundarios de esta visión, de esta actividad. Yo sé que esta parte a ti nunca ha sido tu propósito, pero una producción conlleva costos. Y ustedes acaban de hacer esta producción que la hemos escuchado 3 temas y vamos a escuchar un último tema de Just Christ. El amor se llama. Tu amor. Tu amor. Sí. ¿Dónde podemos encontrar esa producción tan preciosa aquí en República Dominicana? ¿En qué lugares ya está? Que tú puedes ir y decir yo la quiero. Okay. Es bueno aclarar que tenemos 2 discos. Tenemos el primero, se llama Just Christ en vivo, así mismo autotitulado. Se grabó en el 2010, se lanzó en el 2011. Y de ese escuchamos Peña de Oreb, el himno Peña de Oreb, y el himno Cuán grande ser en bachata yaciada. Entonces, entre esos 2 escuchamos un merenguito, se llama Esperanzado. Ese es de la nueva producción. Y vamos también, luego de esta parte, vamos a poner el título insigne de la producción nueva que se grabó en el Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua, y se llama Tu Amor, igual que el título de la producción. Ese disco viene en físico, lo pusimos a disposición al principio de mes recién. Okay. Y está disponible tanto en la oficina de la Escuela Judá. Eso es detrás de APEC, en la 27 de febrero. Correctamente. Okay. Y en la tienda Idea de Victoria, que está dentro de la iglesia Dios es Amor, correctamente, en Alameda. Exactamente. ¿Y todavía no está disponible en las librerías? En otras librerías aún no está disponible. Pero va a estar. Pero sí va a estar. Para todos nuestros oyentes, el tiempo radio es así, Roberto. Yo tenía que decir algo al final, Roberto. Sí, muy importante. Si no puede acceder a esas tiendas, están en iTunes, Amazon, o sea, en todas las tiendas virtuales, incluso en Spotify lo puede escuchar gratuitamente, o sea que está en todas las tiendas virtuales para el que... Pero eso es un buen regalo para Navidad. Por ejemplo, bueno, si yo tengo un amigo jazzista, yo tuve en un tiempo que para ganarme el hijo de una amiga, de una hija espiritual, su papá,
tuve que aprender de Armstrong, de Kenny G y de toda esa gente para poderle predicar y regalarle eso. Y él vino a los pies de Cristo. Lamentablemente ya falleció, pero vino a los pies de Cristo por ese enlace. Entonces, exacto, una persona que le guste el jazz, chévere, un jazz cristiano, un CD DVD. Y terminamos ahora con esta última pieza, Tu Amor, de el nuevo material discográfico de este grupo que más que vender quiere llevar a Jesucristo. Jazz Christ.
durante la semana nos mantenemos así con ese deseo de también, igual que ustedes, que llegue el sábado para poder compartir con ustedes todas las bendiciones que el Señor nos da. Nosotros nos sentimos contentos y felices porque Dios es bueno, porque Dios es fiel y porque para siempre es su misericordia. Les recordamos a nuestros queridos oyentes que si ustedes desean escuchar este o algún otro de los programas, pueden entrar en YouTube y escribir Origen con Sanford y ahí le va a aparecer la lista de programas que hemos expuesto. Nuestro deseo es edificarles, es llegar hasta ustedes y bendecirles, así como Dios nos ha bendecido. Tenemos un programa muy diferente hoy, muy variado. Extremadamente diferente. ¿Verdad que sí? Porque como estamos en fiesta de Navidad, ¿qué es lo mejor? ¿Qué es lo que hay en Navidad? Mucha música, muchos aguinaldos, alegría. Y el ver de la música, el jazz. El jazz. Dicen que es la música clásica, pero es donde los artistas exponen con libertad toda la maestría en la ejecución de su instrumento. Y hoy quisimos hacer un programa con un joven que ha querido llevar a Cristo a través del jazz. Así que vamos a decirle a nuestros oyentes, si usted conoce a alguien que es amante de la música, llámelo y dígale, sintoniza Origen con Sanford hoy, que lo están dedicando para ti. Para ti, para todos los amantes de la música y para las personas que no conocen de música también, ¿verdad? Que aprendan un poquito hoy de jazz. Vamos a aprender de jazz con nuestro querido invitado de esta mañana, nuestro amado Roberto Reynoso, pero antes, del sindicato y de los empleados que tienen 6 meses sin recibir su sueldo y que han sido puestos al lado sin ningún tipo de justificación, solamente que el sindicato no estaba de acuerdo con la privatización del IDAC. Este hombre es apoyado por 2 políticos importantes, que son Pina Toribio, por Reinaldo Párez Pérez, y por un gran empresario dominicano, que es Frank Rainieri, que es el presidente de la CAE. Es penoso que nosotros retrocedamos políticamente y retrocedamos la democracia, y lo que se ha ganado con mucho sudor y mucha sangre, hombres despiadados que solamente buscan sus intereses, lo vuelvan a la realidad. Y que tengamos que decir en este día que Trujillo es necesario y que Balaguer fue un gran presidente. Es penoso que tengamos que volver ahí por las envidias, por los deseos codiciosos de hombres que no le importa a este país, sino que solamente le importa tener dinero, hacer riquezas, a costilla de empleados que solamente tienen ese sostén. Penoso que en este partido que se llama de la Liberación Dominicana veamos una dictadura en las manos de Alejandro Herrera y apoyados por los funcionarios de este gobierno, por el empresariado de este gobierno. Ese es el editorial de este día en Origen con Sanford. Muy buen día a todos nuestros fieles oyentes que están cada sábado ahí en sintonía con su programa Origen con Sanford. Y nosotros vamos a escuchar una pieza que en el 2011 inició Jazz Chris y que era un clásico de los coritos cristianos evangélicos. Era aquel coro que decía La Peña de Oré, pero que ellos lo convirtieron en una pieza de jazz. Y vamos a escuchar de qué manera dominicanos del patio, plataneros, son capaces de hacer de nuestra música y de nuestros coros una buena música, un buen jazz, escuchado los mejores para los mejores. La Peña de Oré con Jazz Chris.
El editorial en Origen con Sanford. Queremos iniciar este programa con una pequeña advertencia al director de IDAC, que es el Instituto de Control Aéreo. Este caballero, que aparentemente tiene más poder que el Tribunal Administrativo Constitucional, Marcelino Alejandro Herrera Rodríguez, ha decidido no hacerle caso a una sentencia de este tribunal en favor del sindicato de IDAC. ¿Por qué él no le quiere hacer caso? Porque sencillamente hay una trama de privatizar el IDAC, y para eso tenemos que volver a los tiempos de nuestro expresidente y fenecido Joaquín Balaguer, que destruía los sindicatos para poder lograr las cosas que él quería a favor de su gente. Este señor Alejandro Herrera está apoyado por los que quieren privatizar el IDAC. Y yo me pregunto, ¿volveremos a la dictadura otra vez, donde hombres están por encima de la justicia? ¿Volveremos al apoyo gubernamental para poder lograr lo que nos da la gana a favor de ciertos sectores? Este señor, Alejandro Herrera, que le ha dicho que no le importa la sentencia del Tribunal Administrativo en favor